Hola Alicia, ¿podemos hablar? Por supuesto, Dawi, estoy disponible. Gracias por venir en horario de oficina. Por favor, toma asiento. Gracias. ¿Qué pasa? Acabo de leer la noticia más terrible. Dice que todos los refugiados debemos aprender las reglas del fútbol americano. Harán una prueba, y si la fallamos, tendremos que irnos de los Estados Unidos. ¿De dónde sacaste esa noticia? Lo leí en internet. Mira, Dawit, no te preocupes. Este es un artículo de una fuente de noticias satíricas. No es real, es una broma. ¿en serio? Sí, en serio. Eso no es gracioso. Las fuentes de noticias satírica publican artículos que parecen noticias, pero que son solo entretenimiento. ¿Por qué hacen esto? Sátira, parodia, humor. Estas noticias satíricas se burlan de las noticias reales y para demostrar su punto las hacen parecer muy reales. Pero la información de estos sitios web no se basan en hechos y los llamamos noticias falsas. Esta es una frase moderna que describe información errónea en plataformas y redes sociales como Facebook y Twitter. Básicamente, las noticias falsas significan que la información es falsa y no tiene hechos, fuentes o citas verificables. Las noticias falsas pueden ser errores o pueden ser información falsa que se comparte deliberadamente. La gente incluso puede llamar a algo noticia falsa cuando en realidad es cierto. ¿Y el gobierno no puede hacer leyes para evitar que sucedan este tipo de cosas? Estados Unidos se rige por el Estado de Derecho. En los Estados Unidos, la libertad de expresión y la libertad de prensa están protegidas e incluso reconocidas, y son la base misma de nuestra democracia y de nuestra Constitución, que describe las leyes de los Estados Unidos y los derechos humanos básicos de todo ciudadano estadounidense. Esto significa que cualquiera puede expresar sus derechos y opiniones libremente. Pero si parece una noticia real, ¿cómo puede alguien notar la diferencia? Hay muchas fuentes de noticias falsas y no todas provienen de fuentes satíricas. Por lo tanto, la mejor solución es utilizar siempre medios de comunicación confiables e imparciales como fuentes de noticias. ¿Puedes pensar en alguno? En New York Times, Washington Post, Wall Street Journal. Sí, esos están geniales. También están NPR, The Economist, New Yorker, Reuters, The Atlantic, Político. Eso es demasiado. Alicia, ¿cuáles me recomiendas? Quiero decir que te los recomiendo todos. Yo no te puedo decir cuál escoger. Depende de ti decidir de dónde obtener tus noticias. Te sugiero leer diferentes perspectivas. Si lees una de las fuentes de noticias de las que acabamos de hablar, considera también leer una internacional, como la BBC. Esto te dará una perspectiva estadounidense e internacional sobre las noticias, lo que te ayudará a formar tus propias opiniones sobre política, gobierno y otros eventos actuales. Pero, ¿y qué pasa si leo algo que no es de una fuente de noticias conocida, pero tampoco es periodismo satírico? Digamos que es una publicación de Facebook. ¿Cómo sé si es real o falsa? Las redes sociales no son una fuente confiable de noticias. Si lees noticias en Facebook o Twitter, existen algunos trucos que te ayudarán a identificar las noticias falsas. Investiga sobre el autor y el sitio. Busca en Google la historia y comprueba qué expertos o informes se citan en el artículo. También sospecha de los artículos con muchos errores ortográficos o de los que usan mayúscula o signos de exclamación con mucha frecuencia. Si aún no estás seguro, visita un sitio web de verificación de datos. Allí te dirán si las noticias son reales o falsas. Ok, haré todo eso de ahora en adelante. Pero ahora, si me disculpas, tengo que eliminar mi publicación de Facebook sobre los refugiados que necesitan aprender sobre fútbol americano.